Para comenzar con el video, introduciremos la función cuadrática de la forma f en x es igual a por x al cuadrado, con a que pertenece al conjunto de los números reales y a distinto de 0. Y para ello realizaremos una actividad. Represente gráficamente las siguientes funciones cuadráticas e indique sus principales características. Literal A. F en x es igual a 2 por x elevado al cuadrado. Muy bien. Para poder representar gráficamente una función cuadrática o de segundo grado, necesitaremos los elementos de esta. En primer lugar, las coordenadas del vértice, que para este tipo de función siempre serán 0.0. En segundo lugar, los ceros, que siempre será x es igual a 0. El corte con el eje y, que siempre será y igual a 0. El eje de simetría, que siempre será x es igual a 0. Ahora, construiremos la tabla de valores. Para x y y, recordando que y es igual a f en x, y utilizaremos para x convenientemente los valores de 0, a la izquierda menos 1 y menos 2, y a la derecha 1 y 2. Y los valores de y los obtendremos realizando los cálculos auxiliares. Luego, f en x, reemplazaremos la x por el valor menos 2. Esto va a ser igual a 2 que multiplica a menos 2 elevado al cuadrado, y resolviendo las operaciones planteadas, esto va a ser igual a 8. Y este valor lo ubicamos en la tabla. El siguiente valor, reemplazando x por menos 1, luego esto va a ser igual a 2 que multiplica a menos 1 elevado al cuadrado, y resolviendo las operaciones planteadas, esto va a ser igual a 2. Lo ubicamos en la tabla. Continuamos reemplazando el valor de x para 0. Esto va a ser igual a 2 que multiplica a 0 elevado al cuadrado. Resolviendo las operaciones, esto va a ser igual a 0. Lo ubicamos en la tabla. El siguiente valor, reemplazaremos x por 1. Esto va a ser igual a 2 por 1 elevado al cuadrado. Resolviendo las operaciones, esto es igual a 2. Ubicamos nuestro valor en la tabla. Y por último, reemplazaremos el valor de x para 2. Luego esto va a ser igual a 2 que multiplica a 2 elevado al cuadrado, y resolviendo las operaciones, esto va a ser igual a 8. Y este valor lo ubicamos en la tabla. Lo siguiente será escribir las coordenadas de los puntos, definiendo la letra A para las coordenadas menos 2.8, la letra B para las coordenadas menos 1.2, la letra C para las coordenadas 0.0, la letra D para las coordenadas 1.2, y por último la letra E para las coordenadas 2.8. Muy bien. A continuación, construiremos el gráfico de la función, comenzando por representar las coordenadas del vértice, el 0 y el corte con el eje y. Luego nos quedarían estos tres elementos en el origen de coordenadas. A continuación, representaremos las coordenadas del punto A
las coordenadas del punto B las coordenadas del punto C que coinciden con las coordenadas del vértice, las coordenadas del punto D y por último las coordenadas del punto E. Ahora bien, antes de realizar el trazo de la parábola, siempre le pido a mis estudiantes que verifiquen el signo del coeficiente del término cuadrático. En este caso, como es positivo, entonces la parábola abre hacia arriba y coincide con la representación de nuestros elementos. A continuación, introduciremos las principales características. En primer lugar, el dominio, que se define como X que pertenece al conjunto de los números reales. En segundo lugar, el rango, imagen o recorrido, que se define como f en x que pertenece al conjunto de los números reales tal que y mayor o igual que 0. ¿Y por qué con esta condición? Porque a partir de este valor en el eje y es que se encuentra el desarrollo o el trazo de nuestra parábola. Siguiente característica, concavidad, que ésta se define como cóncava ya que la parábola abre hacia arriba. En cuarto lugar, la monotonía, recordando que el gráfico siempre se lee de izquierda a derecha y para este caso la rama o el trazo izquierdo de la parábola baja y se define como desde menos infinito hasta 0 sin incluir los extremos y la función es decreciente. Y para la otra rama o trazo de la parábola se define desde 0 hasta más infinito, la función es creciente. Y por último, el punto máximo o mínimo de la función, que se identifica precisamente en las coordenadas del vértice de esta, y como en este punto la parábola pasa de decreciente a creciente, entonces es un punto mínimo. Muy bien, espero que vayas comprendiendo. Literal B, f en x es igual a menos 1 por x elevado al cuadrado. Muy bien, comencemos entonces determinando las coordenadas del vértice que ya conocemos, que son en el origen de coordenadas 0, punto y coma 0. Los ceros que se define como x es igual a 0, el corte con el eje y que se define como y es igual a 0, el eje de simetría que se define como x es igual a 0. A continuación construiremos nuestra tabla de valores para x y y, recordando que y es igual a f en x y utilizaremos para x convenientemente los valores de 0, menos 1, menos 2, 1 y 2. Y los valores de y los obtenemos realizando los cálculos auxiliares y comenzaremos reemplazando el valor menos 2 y esto va a ser igual a menos 2 elevado al cuadrado y resolviendo las operaciones esto va a ser igual a menos 4. Ubicamos este valor en la tabla, proseguimos reemplazando el valor de x para menos 1, esto va a ser igual a menos 1 elevado al cuadrado y resolviendo las operaciones esto va a ser igual a menos 1. Lo ubicamos en la tabla. El siguiente valor, reemplazamos x para 0, esto va a ser igual a menos 0 elevado al cuadrado y el resultado sería 0.
lo ubicamos en la tabla. El siguiente valor reemplazaremos para 1. Y esto va a ser igual a menos 1 elevado al cuadrado. Y resolviendo la operación, esto va a ser igual a menos 1. Lo ubicamos en la tabla. Y por último, reemplazaremos el valor para 2. Luego esto va a ser igual a menos 2 elevado al cuadrado. Y resolviendo la operación nos quedaría menos 4. Y lo ubicamos en la tabla. A continuación definiremos las coordenadas de los puntos. Utilizaremos la letra P para las coordenadas menos 2, punto y coma, menos 4. La letra Q para las coordenadas menos 1, punto y coma, menos 1. La letra R para las coordenadas 0, punto y coma, 0. La letra S para las coordenadas 1, punto y coma, menos 1. Y la letra T para las coordenadas 2, punto y coma, menos 4. Muy bien. A continuación construiremos el gráfico y comenzaremos representando las coordenadas del vértice, el 0 de la función y el corte con el eje Y que coinciden en el mismo valor. O sea, el origen de coordenadas. Representaremos las coordenadas del punto P las coordenadas del punto Q las coordenadas del punto R que coinciden con las coordenadas del vértice, las coordenadas del punto S y por último las coordenadas del punto T. Y antes de realizar el trazo de la parábola, verificamos el signo del coeficiente del término cuadrático, que es negativo, por lo tanto la parábola abre hacia abajo. A continuación definiremos las principales características, comenzando por el dominio, que se define como X, que pertenece al conjunto de los números reales. El rango, la imagen o recorrido, que se define como f en x, que pertenece al conjunto de los números reales, tal que y es menor o igual que 0. La concavidad, que se define como convexa, ya que la parábola abre hacia abajo. La monotonía, recordando que el gráfico siempre se lee de izquierda a derecha, y como la rama o el trazo izquierdo de la parábola sube, se define como desde menos infinito hasta 0 sin incluir los extremos. La función es creciente. Y como la rama derecha o el trazo de la parábola baja, entonces se define como desde 0 hasta más infinito sin incluir los extremos. La función es decreciente. Y por último, el punto máximo o mínimo de la función, que se identifica en las coordenadas del vértice de esta. Como en este punto la parábola pasa de creciente a decreciente, entonces es un punto máximo. Muy bien, espero que hayas comprendido este tema. Bueno,
Y hasta aquí nuestro video sobre introducción a la representación gráfica y principales características de la función cuadrática de la forma f en x es igual a por x elevado al cuadrado como parte del curso de funciones cuadráticas. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.